Buen día a todos, hermanos. Bendiciones. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos acá contentos de poder comenzar estudiando nuevamente el libro de Nehemías. Estamos estudiando el capítulo 5 y el capítulo 6 en usura y victoria. Es el tema de hoy, usura y victoria. Amado Dios, eres bueno. Te adoramos, glorificamos tu nombre y te agradecemos, Padre, por esta oportunidad nuevamente que nos das de poder estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, que nos ayudes a poder profundizar y entender y escudriñar, Padre, esa historia de Nehemías, cómo actúa el pueblo, qué podemos aprender de lo bueno, qué podemos aprender de lo malo, y cómo, Padre, podemos vivir vidas que sean asimismo placenteras para ti. Háblanos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí que, hermanos, podemos ver aquí que al continuar progresando la reconstrucción, del mudo, disculpen, los oponentes de Nehemías pues variaron sus ataques, de confrontación directa a conspiración sutil. Tenemos acá que Sanballat y Gesem repetidamente trataron de desviar a Nehemías de su designación dada por Dios, y aún un falso profeta trata de inducir a Nehemías para que caiga a sí mismo también en una trampa que podía resultar fatal. Pero el claro discernimiento de Nehemías se percata de sus planes, y a pesar de sobornados, espionajes, engaños e intentos de asesinato, Nehemías y su grupo responsable de albañiles completa el muro en menos de 2 meses, una hazaña que aún los enemigos de Israel perciben como hecha por Dios, porque hermanos, estamos hablando de un muro, es una cosa grande, ¿verdad? Una estructura bien imponente, podríamos decir, frente a las otras sociedades o las comunidades que les rodeaban. Y ahora viene una nueva responsabilidad para Nehemías. Pues como gobernador, viene ahora y nombra, delega, organiza y utiliza a los nuevos líderes en la ciudad que había sido recién asimismo construida. Así que podemos ver aquí en el capítulo 5, ¿verdad? Cuando se habla de los judíos contra los que habían personas resentidas y amargadas, es posible que en estos lugares o bien se eran judíos que se habían enriquecido en el cautiverio y que habían traído su riqueza a Jerusalén, o quizás podían haber sido asimismo descendientes de los judíos que habían llegado casi un siglo antes durante el primer regreso de liderazgo de Zorobabel, y estaban establecidos y tenían establecidos, ¿verdad?, negocios lucrativos. Así que las finanzas estaban conectados posiblemente de alguna manera u otra con esto. Muchos de los desterrados que regresaron estaban sufriendo a manos de algunos de sus compatriotas ricos, y estas personas prestaban grandes sumas de dinero. Y luego cuando los deudores se atrasaban en un pago, lo que hacían era que iban y le tomaban sus campos y sus tierras como pago. Sin fuentes de ingresos, los deudores se veían forzados a vender a sus hijos, hermanos, como esclavos. Y en aquellos tiempos, si debían dinero, le cogían a sus hijos como esclavos, que era una costumbre muy común en aquella época. Y Nehemías estaba enojado con aquellos judíos que estaban aprovechándose de su propio pueblo para enriquecerse. La usura, hermanos, es el cobro excesivo de intereses, y estas prácticas violaban la ley que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 25. El interés de Dios en los pobres se revela en casi todos los libros de la Biblia. Aquí Nehemías insiste en que la justicia hacia el pobre y hacia el oprimido es importante para seguir a Dios. Y los libros de Moisés detallaban con claridad la responsabilidad de los israelitas de ocuparse a sí mismos de los pobres. De igual manera, ayudamos a los necesitados, ¿verdad? Y debemos de hacer esto, ya que ayudar a los necesitados es una manera de poder reflejar el amor a sí mismo de Dios. Nehemías dijo a los judíos ricos que dejaran de cargar intereses excesivos en los préstamos que hacían a sus hermanos necesitados, ya que Dios nunca quiso que la gente se beneficiara de las desgracias de otras personas. Y en contraste con los valores de este mundo, ¿verdad? Dios nos dice que, que cuidemos unos a los otros, ¿verdad? Eso es mucho más importante que buscar beneficio personal y ganancia personal. Era un gesto para expresar lo que era la maldición en el versículo 13. Vamos a leerlo porque esto es diferente, es interesante, ya que no es algo, ¿verdad?, necesariamente común en nuestra sociedad.
Dice Nehemías 5:13, además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Así que coger, ¿verdad? Y sacudió a sí mismo su vestido como queriendo decir, ¿verdad? Sacudido y vacío, y prácticamente que pierda todo lo que tenga. Y en esta digresión, Nehemías entonces hizo una comparación entre sus 12 años de gobierno y las injusticias que se cometían en el país. Nehemías dirigió todo el proyecto de la construcción, pero además trabajó en el muro junto con los demás. No era un burócrata que se encerraba en una oficina cómoda, sino un líder que participaba también en el trabajo que estaban haciendo las personas diariamente. Disculpen. Vamos ahora a mirar rapidito el capítulo 6. El capítulo 6 nos habla de Sanballat y como Tobías, que ellos estaban desesperados, ya que el muro estaba casi terminado y sus esfuerzos por detener su construcción estaban fracasando. Así que intentaron otra cosa más para tratar de parar este esfuerzo. Y lo que hicieron fue que se centraron sus ataques en el carácter de Nehemías. Lo atacaron en su persona con rumores, engaños y falsos informes. ¿Verdad? Sabemos que los ataques personales, ¿verdad, hermanos? Emocionalmente, psicológicamente, a veces aún espiritualmente, nos pueden herir. Entonces, cuando hacemos la obra de Dios, es posible que recibamos ataques así personales, tristemente. Entonces, ¿qué sucede? En el campo de Ono estaba a 32 kilómetros al noreste de Jerusalén, y entonces si Sanbalat y Gesem hubieran logrado convencer a Nehemías de encontrarse allí, podrían haberlo emboscado a sí mismo en el camino. Entonces, durante esos días los profetas como Malaquías anunciaban la venida del Mesías. Sanballat, con su talento natural para provocar problemas, procuró poner al pueblo en contra de Nehemías al decir que éste trataba de proclamarse rey. Y además también lo que hizo fue que amenazó con informar al rey de Persia de que Nehemías estaba comenzando una revuelta. Y Sanballat hizo llegar a Nehemías una carta abierta o sin sello, y eso demuestra que intentaba hacer público el contenido de la misma. Ya que, hermanos, cuando se mandaban las cartas, ¿verdad? Las cartas se mandaban selladas y la persona que la recibía la tenía que ver sellada. Al enviar la carta abierta, pues la persona, el mensajero podía leer y ya tenía esa información que la podía compartir y hacerla pública. Entonces, Nehemías fue sabio al analizar entonces el mensaje, porque prácticamente Semaías advirtió a Nehemías del peligro del peligro y le dijo que se escondiera a sí mismo en el templo. Entonces él comprendió que era un truco más del enemigo, ya que la gente, ¿verdad?, puede dar mal uso al nombre de Dios al decir que conocen su voluntad. Entonces Nehemías lo que hizo fue que él no tuvo el apoyo total del pueblo. Semaías, Noadías y muchos de los nobles que eran principales de Judá en la obra se fueron entonces en su contra. Y cuando la atacaron personalmente, Nehemías no quiso rendirse al miedo y huir al templo. De acuerdo con la ley de Dios, hubiera sido incorrecto esconderse en el templo, porque no era sacerdote. Si hubiera salido huyendo, habría también socavado el valor que estaba tratando de infundir al pueblo. Los líderes hermanos muchas veces son blancos para el ataque de la gente, como lo dice en la palabra de Dios. Debemos de acostumbrarnos a orar por los que están en autoridad, como dice Primera de Timoteo 2:1 y 2. Vamos a pedirle a Dios que fortalezcan, ¿verdad?, estas personas para que puedan así mismo soportar cualquier tipo de ataque que venga. Daniel, quien había formado parte del primer grupo de los cautivos llevados de Jerusalén a Babilonia en el 605 a.C., predijo la reconstrucción del templo, la reconstrucción de la ciudad en Daniel 9:25. Y vemos aquí mismo que se está cumpliendo la profecía que él había establecido. Y el versículo que dice también nos muestra que decían, ¿verdad?, que no se podía lograr, que el trabajo era demasiado y los problemas muy grandes. Sin embargo, hermanos, los hombres y las mujeres unidos en las tareas especiales pudieron resolver los problemas enormes y realizar grandes cosas. Nosotros también, hermanos, como seguidores de Cristo, tenemos la habilidad de hacer exactamente lo mismo. Así que
Vamos a continuar hacia adelante, no nos demos por vencidos y trabajemos unidos y en armonía, hermanos, para alcanzar el propósito del plan divino de Dios. Señor, gracias, Padre, por este recordatorio que vemos en esta lectura bíblica en el día de hoy, Señor, entendiendo, Padre, lo que pasa cuando tratamos de honrarte, cuando muchas veces hay voces que vienen en contra para tratar de guiarnos por otros caminos, para tratar de burlarse, de mofarse, Señor, y de desanimarnos y desalentarnos para que no continuemos hacia adelante. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder enfocarnos en tu palabra y en tu plan y en tu propósito, Señor, y no en los comentarios que escuchamos de la gente. Padre, te pedimos que en nuestras mentes pueda ser tú lo primero, lo más importante, el más importante, Señor. Lo más importante en cuanto a nuestros planes y propósitos y el más importante en cuanto a nuestra razón de nuestro todo. Te adoramos y agradecemos, Señor, por estar ahí presente, guiándonos, dándonos fortaleza y aliento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.